Buenas tardes. Nos encontramos en la tertulia Espacios Europeos. Quien les habla es Eugenio Pordomingo. Es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, pero nosotros aquí clavados al pie del cañón. Bueno, pues hoy tenemos un invitado especial que le voy a presentar, si me permiten. Javier Corrales. Hola, buenas tardes. Le gusta el tono. Es economista y analista de riesgos, que no sé lo que es eso, ahora nos lo explicará. Y está con nosotros Juan Muñoz, que ya es aquí y es un histórico también. Luego mañana hace su tertulia sobre libros, sobre demás. ¿Qué libro es, Juan? Pues Harina de otro costal. Harina de otro costal, un libro muy interesante, que escucharemos la entrevista. Viene el editor del libro y la autora, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la autora? Ana Cepeda, que es la hija de Pedro Cepeda, protagonista del libro, cuyas memorias noveladas ha llevado a efecto la hija. Niño que de la guerra. Fue de la guerra, que fueron a Rusia, y bueno, hablaremos de ese tema porque es un asunto muy importante. A mí me gustaría estar, pero bueno, no va a estar uno todo. Bueno, señores, pues hoy pensamos y vamos a hacer una tertulia sobre, por así decirlo, un resumen de los acontecimientos que consideramos nosotros más importantes que ha habido en el año, tanto en España, en Europa, en general en todo el mundo. Como tenemos un invitado y se ha retrasado, es Raúl Peña, miembro de Podemos, me parece que está en organización en Madrid, para que nos informe también sobre el combate de boxeo que tiene Podemos. Bueno, pues si os parece, entramos un poco a nivel internacional, los temas que consideráis más importantes. Sí. Javier, tú que estás trabajando en tu empresa en Polonia, no nos cuentas de Polonia, pero cuéntanos qué visión de allí captas tú de los temas de la crisis mundial que hay. Bueno, Polonia claramente tiene un sesgo muy proamericano porque tiene mucho miedo de los rusos desde siempre y últimamente bastante más. Allí más o menos hay o liberales o conservadores. Oye, y por eso les ceden cárceles para que torturen, que parecía, ¿no? No, están dispuestos a cualquier cosa porque yo creo que han probado los amos del este y ahora la primera barrera antimisiles que puso Estados Unidos en Europa fue Polonia. Allí sí, sí, además ellos tienen frontera con Bielorrusia, que es una extensión prácticamente del régimen de ruso en realidad. Sí, entonces, de hecho el presidente de Bielorrusia es también un ex miembro de la KGB, de la época de... Si os dais cuenta, casi todos los países de la antigua URSS, casi todos los presidentes o han sido son de los servicios secretos. debe ser un buen negocio para colocarse luego, Sí. de hacer muy buenos Lo que contactos. pasa es que en el CI los piden de 2 metros, con cachas y tal. Con Bueno, tatuajes y eso. a ver, cuenta, sigue. Y entonces, bueno, pues allí yo creo que están muy alineados con el fenómeno, o sea, con los Estados Unidos y más a pesar de que Trump pueda parecer, o el tipo sí que se declara prorruso o pro-Putin en algunas cosas, pero bueno, también hay una reacción muy fuerte contra lo europeo, yo creo, en el este en general, los refugiados, o sea, son este tipo de gobiernos tipo Orbán, que bueno, están llegando al oeste ahora, yo creo que empezaron un poco más en el este y ahora están llegando al oeste, ¿no? Los del Brexit, Trump, Le Pen, pues es esa ola en versión del este. Y desde allí, ¿cómo ven los polacos o cómo ves tú, un analista de riesgo, cómo ves el riesgo en que está la población mundial? Bueno, no sé, yo creo que al final, es como en la Guerra Fría, ¿no? Al final, no creo que la violencia pueda escalar de según qué nivel, porque si no, al final se puede ir de las manos, entonces al final entiendo que seguirán jugando en escenarios un poco secundarios, pues Siria, el comercio más, los tratados de libre comercio, cosas de ese estilo, pero... Tú eres joven, pero eres una persona lista y leída, como dicen. Se fue de las manos en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. Claro, pero en la tercera estuvo ahí, pero al final parece que fueron todos conscientes de cómo esto pasa según qué raya. Claro, es lo que decía Einstein, ¿no? Que la tercera guerra mundial será la última. Entonces, Sí, con la tecnología. claro, claro. Y la cuarta será con piedras y palos, ¿no? Que Exacto. es un poco la cita de... Los que quedemos, que queden Al seguros, final los que claro. queden, entonces, bueno. Que quedemos. La tertulia a todos. Bueno, Juan, ¿qué opinas? sí, nada, yo para mí el acontecimiento a nivel internacional más relevante, voy a ser muy poco original, ha sido la victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas del pasado noviembre, y aunque parezcan unas elecciones más, yo creo que sí hay un factor diferencial significativo que lo supone el hecho de que, bueno, hemos llegado más o menos al consenso en Europa, ¿no? Especialmente en España, a raíz sobre todo de las tesis de Podemos, de que
en buena medida los gobernantes, los que ocupan los puestos destacados de cara al público, no son más que marionetas de una serie de poderes fácticos que son los que realmente gobiernan. A mí me parece que el factor que hace la victoria de Trump distinta y por ello más relevante es que Trump es uno de los miembros de esos supuestos gobiernos en la sombra de los países que son los que marcan las dinámicas después. Entonces, de alguna manera ha sido un paso hacia adelante de uno de los miembros fundamentales de ese tipo de establishment que ha decidido quitarse la careta y asumir el gobierno ejecutivo desde los mandos de la aeronave, ¿no? Y no simplemente estando por allí en los bares del lobby de Washington, él o sus enviados, pues marcando dinámicas, ¿no? Además es una persona que tiene intereses prácticamente en cualquier mercado de importancia mundial y por eso mismo me parece a mí que es fundamental la victoria y por eso yo la destaco. Y a nivel nacional, pues bueno, la permanencia de Rajoy, el indestructible, además no se sabe muy bien sin hacer nada o haciéndolo todo, que ha conseguido, no en este año precisamente, pero sí en un año anterior plagado de elecciones, pues una nueva victoria que además sustentada por... Fíjate si hay elecciones ahora. ¿Dónde? ¿En España? Si hubiera elecciones... Si hubiera elecciones ahora, pues habría un rajoyato, probablemente rozando la mayoría absoluta o ya con ciudadanos aún más de partido títere para darle el poder. Y luego hablaremos, supongo, además con nuestro amigo Raúl Peña, ya si me permites, de la situación en Podemos y en el PSOE, que también tiene si me permites, acaba de llegar, aunque con un cierto retraso, Raúl Peña, y le invitamos a que se siente y que nos informe de luego dentro de un rato también de cómo está el tema del, no sé si decirlo debate entre las dos no facciones, partes de Podemos, una liderada por Íñigo Rejón y la otra por Pablo Iglesias, pero bueno, ya nos contará luego. Bueno, querido Raúl, te informo, estamos haciendo un resumen del año, de los temas más importantes, estábamos con el tema internacional. Yo dentro del tema internacional creo que hay dos o tres puntos que me parece son muy importantes. Primero, es el enfrentamiento entre unos contra otros, porque la alianza de China y Rusia no está muy clara, y las potencias nuevas que emergen, Irán entre ellas y la India. Y luego, bueno, pues el tema de las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, que la quiera acogotar a base de sanciones. Yo creo que los americanos todavía me da la impresión que tienen el tema del Sputnik metido en la cabeza, no se les quita el sentir a la perra laica dando vueltas alrededor de ellos, haber sido los primeros. Me da la impresión, porque no lo sé, yo creo que hay como una obsesión. Yo creo que en Rusia el gobierno ruso tiene menos problemas de estar pensado todo el día en el enemigo americano, más que lo que tú antes bien decías, Juan, es de la zona que tiene suya, intentar dominarla o conseguir que otra vez Polonia ya, porque por lo que ha dicho pero tiene muy difícil de recuperarla. Pero bueno, pero a mí me parece que el tema de Siria es muy importante, el tema de Ucrania, que no lo es, pero lo han hecho importante, y yo creo que por ahí van los temas. Don Raúl Peña, pues usted... buenas tardes y lo nunca primero... habían dicho lo de tardes. Efectivamente, lo primero, pediros disculpas a todos, especialmente como a vosotros, por el retraso, que tiene mucho que ver precisamente con una de las cuestiones que estaba comentando antes. Hoy ha sido un día de la Asamblea de Madrid que ha generado noticias. Es verdad, solo nos informan luego, efectivamente. Luego. Venga, opina internacionalmente. Pero yendo a lo que estabas diciendo, lo comentaba antes Juan, que quizá el evento más destacable del año sea la victoria de Donald Trump, ¿no? Tú has hecho un pequeño listado de algunas de las cuestiones. Es que yo creo que todo es un mismo. Estamos ahora asistiendo a un momento en el que el mundo se está recolocando un poco, ¿no? Ya hemos hablado en este programa en alguna otra ocasión de lo que supuso y lo que ha supuesto para la geopolítica mundial la caída del muro de Berlín en su día, como el mundo no terminaba del todo de colocarse. Y de hecho como que se hizo la laissez-faire y no se terminó de colocar nada en realidad, ¿no? Bueno, se dejó correr. Y a raíz de la crisis económica, de otra serie de crisis que se han sucedido, bueno, pues ahora llega un momento en el que todos los actores ya se están posicionando claramente, o intentando posicionarse más o menos claramente, y se está intentando reestructurar todo. ¿Europa también crees? Y Europa también. Es decir, no es ajeno ni el tema de la OTAN con Europa, ni el tema del Brexit, ni el tema del avance del Frente Nacional, de Le Pen, ni de otras formaciones de ese estilo. Toda Europa está ahí, por supuesto, todo lo que es la Europa del Este, todo el corredor báltico, con todo lo que hemos hablado más de una ocasión, con la esfera de influencia de Rusia, Ucrania, Polonia, que me lo he perdido por otro, pero ahora se está hablando de Polonia, etcétera. Sí, el mundo entero se está recolocando a todos los niveles, no solamente la geopolítica mundial, sino también los propios países. La historia de Trump es algo que nadie podía imaginarse hace una serie de años.
y la victoria o la posible victoria o el avance del Frente Nacional o la existencia de Podemos, y no, por supuesto no estoy comparando unos con otros, pero son todos fenómenos que hace 5, 8, 10 años era bastante difícil de prever. No es que no se previeran, si había muchas personas que decían, bueno, esto en algún momento tiene que empezar a suceder, ¿no? Que todo se reestructure de nuevo, pero no era algo comúnmente aceptado y como normalizado, ¿no? Y en ese momento estamos, y el mundo sigue recolocándose. Este ha sido un año importante en ese sentido. Este año que viene lo va a ser mucho, con cuestiones relacionadas con la OTAN, y Trump ahí también tiene un papel que jugar. Y si me permites, Raúl, hay un tema, un tema muy importante de la OTAN. Creo que habréis tenido conocimiento, vosotros que sois unos hombres súper leídos, de que ha muerto, dicen que suicidado, que se ha suicidado el auditor general de la OTAN. Está investigando la financiación de los grupos terroristas que están sobre todo en la zona de Siria, en Oriente en general, Oriente Medio. ¿Y qué opináis al respecto? ¿Conocéis el tema, me imagino? Yo me recuerda esto al comisario aquel parisino, ¿recordáis? Cuando el atentado contra la revista satírica Charlie, que bueno, también se suicidó y tal, la familia sigue insistiendo que no se suicidó, y aquí hemos comentado que tuvo alguna visita de algunos agentes de determinada potencia y que estuvo con ellos y que al rato se suicidó. Y este hombre, bueno, que tenía 3 pistolas, parece ser a su nombre, era un funcionario de la OTAN de muy alto nivel, y con la pistola que se suicidó apareció metida en la guantera cerrada. Es un poco raro, ¿no? Eso me recuerda a un suicidio que hubo cerca de una localidad de Madrid, el hermano de Cecilia, la cantante, que cuando llegaron allí a investigar, no digo el cuerpo que fue para que no me digan, que dijeron, no, ha sido un suicidio, y tenía puñaladas por lo visto por detrás 4 o 5. Es una forma de suicidarse. Yo la verdad es que no lo sabía, de hecho, la noticia, sí. porque estamos metidos en una burbuja. Faltaban fondos en la caja de yo no conocía la noticia, OTAN, pero hay según qué cosas que son como la película de Sospechosos. Es que mientras no lo saque el país, llama tanto la atención este tipo de cuestiones, pues es posible que lo de este hombre no sea más que una mera desgracia personal. Pues puede ser, pero ha habido muchísimos otros casos en situaciones más o menos análogas donde no han sido desgracias personales, ¿no? Este caso concreto, pues no lo sé por qué ignoro. ¿Conocías el tema, Raúl? John Juan, dices. Sí, lo he leído en el periódico, en nuestro periódico, en Espacios Europeos, que salió ayer, me parece. Sí. Y bueno, pues yo también, no, ¿qué voy a decir? No tengo ni idea de por dónde va a ir la investigación, como dice Raúl, pero bueno, es cierto que el índice de suicidios entre personas que se dedican a temas especialmente sensibles es altísimo. Yo, mientras lo estabas comentando, me acordaba del de Rommel, ¿no? Al que le suicidaron también a bordo del coche. No hace falta, o cualquier aspirante al Imperio de Roma, ¿no? Que a todos les daban unas diarreas tremendas mientras comían con el emperador. Se les caía la cabeza, ¿no? Claro. Entonces es cierto que parece que una vez que uno supera determinado estrato de poder, las posibilidades de que... También es cierto que es verdad que están sujetos a un estrés y supongo unas presiones y a un... Sí, pero qué casualidad, siempre les pillan cuando están en algún tema de estos, o investigando algo, descubriendo tal, es una casualidad, ¿no? Sí. Y en España antes había un sistema muy moderno, que era de decir que la reina o la hermana está loca, la encierro y tal, eso se lleva mucho también, ¿no? Hace poco el fiscal argentino que está investigando una Kirchner, y hubo otro fiscal en Galicia que estaba investigando también, el caso campeón, me parece que era. O campeón, sí. Solo sacamos también nosotros, no recuerdo ahora qué caso fiscal. Otro del Pokémon y otro del aceite, aquel que tenía que ver con el Rajoy, eso lo sacamos nosotros sobre el tema de muertes extrañas en una columna mía, que tengo una serie que me queda, por cierto, una amante de cierto monarca que murió también en la calle Barquillo, la tiraron o se cayó de la ventana, sí. Había quedado embarazada con 19 años. Bueno, pero vamos a... ¿Te refieres al que era Juan Carlos I en España? Sí. Bien, me acordaba, sabía que era un monarca, Oye, temas importantes, ¿cómo veis el asunto de Siria? ¿Puedes equilibrar toda esta situación que tú decías? Yo no lo creo porque precisamente todo este tipo de conflictos la Guerra Fría nos lo enseñó durante muchísimos años, son precisamente explicadas. Más que fría ha sido caliente, porque hay 400.000 muertos. Lo de Siria en concreto ha sido valiente, como lo pudo ser lo de Vietnam, ¿no? Como pudo ser lo de Corea, pero están entroncados dentro de un contexto general de lucha de bloques que podemos definir, se definía en su día como lucha fría y que no es muy distinto de lo que estamos
hacia lo que estamos o dónde estamos, mejor, ¿no? Entonces, son pequeños conflictos, pequeños, claro, para los que estamos desde fuera, ¿no? Evidentemente, aquello ha sido un drama terrorífico, ¿no?, para el país, que sirven para, bueno, pues para que las grandes potencias hagan sus enfrentamientos por personas interpuestas, por grupos interpuestos, pues para que no nos vamos a pelear nosotros, que esto puede ser terrible, yo financio a estos, tú financias a estos, aquel financia a otro, y bueno, vamos viendo. Han mencionado dos zonas muy importantes, Vietnam, Corea y ahora, y hemos comentado Siria. En las tres, Estados Unidos no ha salido victorioso, sino todo lo contrario. De Vietnam salió muy mal parado, de Corea del Norte, bueno, en Corea, la división, el paralelo 38, ahí vemos cómo está, y en Siria, eso sí que me jacto de aquí, que hemos dicho durante 2 o 3 años, cuando empezó el conflicto, que Rusia nunca iba a perder aquella zona de influencia suya, porque es una salida suya y tiene una base militar y todo, los pocos sitios donde tiene... Sí, es cierto que militarmente puede ser que no hayan sido victorias aplastantes en Estados Unidos, pero sí que es cierto que su influencia en la zona aumentó enormemente a raíz de esas guerras, ¿no? Y en Vietnam ahora mismo el régimen, el sistema político... Bebe Coca-Cola todo, ¿no? Exactamente, es más, desde luego se parece bastante más a Singapur que a Corea del Norte. Y lo mismo y Corea del Sur, que es un terrible, ¿eh? Y Corea del Sur es un super aliado norteamericano y gracias a ellos tiene los portaaviones allí apuntando para Corea del Norte a raíz también de eso. Con lo cual, China. Sí que se puede interpretar, no quizá como victorias militares, pero bueno, ciertos éxitos diplomáticos sí los he conseguido. Sí. Y en Siria, bueno, ellos han aprendido, no se implican ya de manera directa. Sí, yo creo que después de Irak, ¿no? Parece que los americanos, y más ahora con Trump, que yo creo que el tipo si se declara más heredero del aislacionismo más clásico americano pre-guerra mundial, parece que movilizar a 500.000 de hombres para desplazarlos a Siria pues no es algo que vaya a estar en la agenda nunca. Entonces, si tú apuestas de una forma limitada, pues no vas a obtener una victoria total al final. Dices, bueno, voy manejando el riesgo poco a poco. Y Javier, pero ahí yo tendría en cuenta una cosa, que es que al lado está Irán. Irán son 100 millones de habitantes, es una potencia a todos los niveles. Y yo creo que si sucediera eso, que entraran no 500.000, 100.000 soldados americanos o 50.000, Irán haría algo, porque también tiene la presión de Siria constantemente, muchos atentados contra científicos suyos, contra instalaciones nucleares y militares, y bueno, yo creo que ahí sería... Claro, a esto me refería ya antes con que este tipo de conflictos sirven como espita de vapor, ¿no? Siempre que no se permita que haya segunda escalada, porque si efectivamente llega a Estados Unidos allí con los 100.000 soldados, pues Irán entonces va a tener que hacer algo, pero si lo hace Irán, por supuesto que lo va a tener que hacer Israel, y si lo hace Israel, pues lo va a tener que hacer bien, y estamos en la que estamos, ¿no? En los cañones de agosto, famosos de... De todas maneras, fíjate la venta de armamento, que también es uno de los puntos que yo quería que tocara. Pues bueno, tocaré muy fácil, que ha aumentado casi el presupuesto de armamento de todos los países, casi un 40% a nivel mundial. Eso es una burrada. Australia, que era un país que parecía que no estaba tan armado y tal, no sé qué, 40.000 millones de euros ha aumentado su presupuesto de armamento. O sea, Arabia Saudí y Qatar son los primeros compradores de armamento en el mundo. Bueno, y no hace falta irse tan lejos, ¿no? Igual que dicen que el secreto mejor guardado del mundo es que en Roma llueve todos los días. Quizá el segundo, por lo menos aquí en España, es que somos la sexta potencia del mundo exportadora y esto no lo sabe nadie. La primera en munición en África. Claro, entonces tenemos aquí un experto en defensa, así que nos puede hablar. Sí, exportamos muchísimo, y no siempre a países exquisitos, mucho menos, ¿no? Y que están en conflicto además, entre ellos a Marruecos, que el tema del Polisario. Efectivamente, y no es ni siquiera el peor caso, ¿no? Pero sí. Pero vuelvo a lo que decías del aumento del 40% de los presupuestos de defensa y de armamento prácticamente todo el mundo. Es que todo el mundo es consciente de esta reestructuración a nivel geopolítico que se está haciendo, ¿no? Y cuando se hacen este tipo de reestructuraciones, bueno, pues quieres que te pille con las herramientas clásicas con las que este tipo de estructuraciones se hacen. Yo estoy de acuerdo en eso, yo creo que es al contrario, se provoca esa reestructuración para que compren el armamento. Bueno, ambas cosas son para quien tiene esta psique y quiere este esquema de mundo y de planeta, ambas cosas se retroalimentan mutuamente y ambas cosas hacen una espiral positiva en el caso de quien lo entienda positiva, ¿no? Que fue antes que empezar primero, bueno, da igual, una cosa lleva a la otra, la reestructuración lleva a la compra de armamento, la compra de armamento a la reestructuración y se continúa una espiral pues muy parecida a la de la Guerra Fría. Es que hay de vez en cuando alguna persona, ¿no?, que cuando hablo con ella de este tipo de cuestiones, ¿no?, me dice como ya estáis, ¿no?, los rojos siempre hablando de las cosas del pasado y tal, ¿no? ¿Qué quieres ahora, volver a la Guerra Fría? Yo no quiero volver a la Guerra Fría, pero hay que mirar hacia si uno ve los pasos a través de los que se fue configurando la política de bloques, todos y cada uno de los hitos que hubo habiendo por el camino, ¿no? Salvando las distancias de que no ha habido una guerra mundial, etcétera, etcétera, que ha habido otra serie de cuestiones,
y los paralelismos son increíbles. Son increíbles y lo ve cualquiera, vamos. De vez en cuando miran a la cámara, que luego dicen que no lo ven. ¿Cómo veis vosotros el tema de... ¿Cómo veis vosotros el tema, estos asuntos que está viendo ahora, el accidente? Yo no sé si ha sido un accidente o no, veremos, pero ha sido muy curioso del avión ruso que volaba a Siria con uno de los coros de, bueno, la gente más importante del coro del ejército ruso, sí, que han muerto 90 y tantas personas, ¿no? Es que hay cosas que son tan, no sé, que te dejan un poco después que pensar, de los suicidios, ¿no? los accidentes aéreos también son muy comunes en según qué escenarios. Efectivamente, sí. Es difícil siempre dilucidar hasta qué punto, ¿no? Demostrar una de estas teorías de la conspiración sobre... Pues siempre es complicado. Yo no me atrevo a emitir una opinión categórica sobre el tema, pero es verdad que hay según qué accidentes aéreos que suceden. Especialmente parece que se cayera un equipo brasileño de fútbol, pues no... Es difícil, ¿no? Pensar en una conspiración ahí, aquí pues es algo más difícil. Que iba sin combustible, lo había comunicado, eso es cutre, pero es una desgracia, pero hay que reconocer que, joder, que salga el avión casi con lo justo y que encima no lo dejen aterrizar, pues claro, venga... Claro, esto que es un ejercicio un poco de propaganda, ¿no? Pues mira, llevo a mi coro, que es un... ¿Y cómo ves una cosa? Porque yo creo que la OTAN, ahora, bueno, en Hispanoamérica, la OTAN se va a meter, uno de los primeros países va a ser Colombia, si mal no recuerdo, que ya ha habido protestas en Venezuela, del gobierno venezolano. ¿Cómo veis el tema de la OTAN? Porque yo creo que en Europa empieza a haber ya mucho cuestionamiento de la OTAN, incluso por gobiernos, que ven que hay un manejo excesivo de Estados Unidos, que la verdad que Estados Unidos es prácticamente la OTAN. Lo que pasa es que Trump también ha dicho que él va a retirar financiación. Sí, sí. Entonces, a mí me parecería muy bien también. Sí, sí. Bueno, en realidad es que todo el continente latinoamericano, una enorme parte del continente latinoamericano, hispanoamericano o iberoamericano. Ya hablaremos un día de eso en la tertulia. ¿Cómo debo decirlo? Si metes lo ruso, es iberoamericano. Y si no metes lo ruso, Portugal y Brasil, hispanoamericano. Bien, pues hispanoamericano. Está absolutamente jalonado en casi todos los países, salvo los del ALBA, etcétera, etcétera, de bases estadounidenses. Yo hace no mucho estuve en un programa de televisión hablando precisamente sobre la intención que tenía el gobierno estadounidense de poner 2 nuevas bases en Argentina. Sí, sí. En concreto, uno en Tierra de Fuego para controlar toda la zona estratégica de ese paso. No, más quiere entregar el país entero. Sí, Macri les da el país entero sin ningún problema, ¿no? Y otra en el acuífero Guaraní, que es un acuífero muy importante que está muy cerca de la frontera con Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Y Colombia es el país que más bases estadounidenses tiene. Tiene muchísimas bases. Sí, tiene tropas, además de los cuarteles colombianos. Entonces, no es nada demasiado nueva la presencia de Estados Unidos en el continente. Y que ahora lo haga la OTAN, bueno, no sé, yo no termino de ver mucho el sentido, ¿no? El sentido porque la OTAN y Estados Unidos es lo mismo, ¿no? Y realmente si uno quita a Estados Unidos de la OTAN y los países que quedan no sé qué interés, no habría OTAN y no sé qué interés pueden tener en América, sinceramente, ¿no? Porque les pilla muy lejos de su esfera de influencia y de sus capacidades. De hecho, el objetivo es cargarse el gobierno de Venezuela, eso está claro. Sí, pero realmente el interés de Venezuela que tiene Francia, que tiene España dando la nacionalidad a todos los venezolanos opositores, los que están en la cárcel y los que no están en la cárcel. Nuestro querido analista de riesgos, ya no, cuéntanos un poco, 2 pinceladas, ¿qué es un analista de riesgos? Tú eres en lo económico, ¿no? Es que lo mismo, ¿no? Muy bueno, Juan. No, nosotros nos dedicamos a hacer modelos matemáticos pues, que intentan predecir el futuro, como todo buen modelo, y se equivocan habitualmente, también todo buen modelo. Sí, para esto que está tan de moda ahora después de la crisis del 2008, para asegurar que el sistema financiero no vuelva a casi quebrar o a quebrar, pero ser rescatado o a... Y perdona, ¿y qué más le da si luego le rescatan los gobiernos, no? Digo yo. No, pero hace mala prensa y además ahora ya no se pueden repartir dividendos. Comprar la rescatan. Ahora hay un cambio de paradigma que se supone que toda la regulación viene a decirte que hay que no solo ser honesto, sino parecerlo y asegurar que... Por ejemplo, el banco italiano, ¿no? Claro, luego es verdad que hay cosas, pues bueno, el monte de Pasqui, pues están muy mal. Sí, no, a ver, al final, hombre, yo creo que el caso de España es un rescate especialmente
punitivo para las arcas, porque en otros sitios, aunque ha habido rescate y eso siempre es cuestionable, al final se ha recuperado el dinero, ¿no? En España quizás es un poco peor porque ha habido rescate y además no se ha recuperado prácticamente nada. Y se va a recuperar un 5%. Sí, parece, parece que todos hemos asumido ya Y que no se habla nunca del Banco Malo, que esos son otros 50.000 millones de euros. En total han sido unos 100 o 100 y pico mil millones sí, de euros. También es muy difícil saberlo, porque son instrumentos también muy complicados. Esto es en forma de dinero, esto es en forma de avales, esto es en forma de avales sobre los avales, esto, entonces son cifras mareantes que tampoco son miles y miles y miles de millones ahí que dice, pero son de verdad, los ha fabricado al efecto, no sé, la deuda ya es el 99, porque como no puede llegar nunca al 100 es el 99,9999 del PIB, bueno. No sé, ¿A qué te refieres con que no puede llegar a 100? No, porque es un tema de más como de prensa que de otra cosa, porque parece que cuando la deuda supera el 100% del PIB salen todos los periódicos, entonces o hinchamos un poquito el PIB o bajamos un poco... Esto no es deuda, es la deuda de una empresa pero que no es del Estado, saco la deuda de... Es una cuestión política. Sí, no, es únicamente un tema de imagen. ¿Hablas de algún tipo de mecanismo? No, es un tema de imagen, la deuda, supongo que está bien por encima del PIB, porque si la deuda sube todo el rato, el PIB no sube y dices, bueno, pues al final es que es una cuestión de que pasen meses suficientes, ¿no? Simplemente. Y bueno, ahí está la cosa. Entonces hay una normativa mundial hecha en Basilea, prevista, que prevé que el 2008 no vuelva a pasar. Y pues hay unas cuantas personas dedicadas en cada banco a supuestamente asegurar que eso nunca va a volver a pasar. Y bueno, de momento está bien, han pasado 8 años y no ha vuelto a ocurrir. Lo que pasa es que este tipo de mecanismos siempre se hacen cuando ya en realidad no va a volver a pasar nunca porque el mecanismo ha fracasado. Entonces ahora lo que habría que tratar no es de prever qué es o ver lo que está sucediendo y controlar organismos reguladores para que no suceda, ¿no? Pero esto es como los accidentes aéreos. Claro. Lo que evitas es que el mismo accidente te vuelva a pasar, pero el accidente nuevo pues nadie sabe cómo es. Entonces lo que hacen normalmente es que ponen un porcentaje un poco al azar. Bueno, pues tenéis que ahorrar lo del 2008 y un 10% más. Y ya pues, bueno, y ya está. Yo debo de admitir, y dicho con todo cariño en el mundo, que tengo una notoria y patente falta de fe en no la calidad del trabajo, sino la utilidad del trabajo de este trabajo de análisis. Bien, pero dicho lo cual... Dicho lo cual, Juan Muñoz, ¿qué tema internacional quieres que tratemos o qué opinas? Sí, para antes de pasar a Podemos. Pues yo creo que hemos tratado... Bueno, habría que decir algo evidentemente de la situación en Europa, también va ligado un poquito a lo de Trump, ¿no? Los populismos vamos a llamarlos populismos de derechas por hacer una reducción un poco simplista, pero para que nos entiendan nuestros oyentes. Que desde luego en este sentido ha sido un año, no voy a decir de transición porque ha habido hitos clave como el Brexit. Bueno, lo de Italia es muy complicado porque tiene su propia lógica interna y a lo mejor ascribirlo directamente a eso no sería adecuado, pero bueno, en 2017 ya va a haber elecciones en Francia, va a haber elecciones que desde luego el Partido Socialista no tiene ninguna posibilidad de pasar a la segunda vuelta, yo creo, honestamente, ninguna. Todo se va a dirimir entre Fillon y... Hombre, el liderazgo del presidente actual, que ya el tipo se ha apartado porque se quedó. Hombre, es que Hollande... Y luego la corrupción que inunda a todos los partidos políticos, para todos, quitando los países nórdicos, que se salvan, o por lo menos no nos llegan informaciones, el resto es que es auténticamente vergonzoso. Claro, el auge de la extrema derecha, vamos a llamarla parlamentaria, porque, en fin, es cierto que la otra tiene muy poco peso, lo vemos aquí en España, por ejemplo también en Italia, ¿no? La Liga Norte se puede ascribir un poco a ese movimiento, pero si sales a la extraparlamentaria como la Casa Pound y todos estos grupos, pues la verdad es que al final no tienen fuerza, cuando se han presentado a elecciones no suman nada. En la situación en el este de Europa es, como bien nos decía Javier, que la conoce de primera mano, es dramática. También en el norte, pese a que vistan de corbata, vuelan mejor y sean más altos, la situación, en fin, el otro día leía una nueva ley que se ha aprobado no sé si ley o es normativa, en Dinamarca, que el gobierno danés está gobernando en coalición con la extrema derecha, que prohibía el matrimonio entre un danés y un ciudadano pues, no danés, para mayores de 25 años. En fin, hay propuestas absolutamente delirantes, como el partido que gobierna en coalición también con Víctor Orbán en Hungría, de separar a los judíos en el Parlamento y de hacer un censo en el país. En fin, y todo está pasando delante de nosotros sin que
nos importa absolutamente nada sin que haya una reacción oficial de la Unión Europea, como comentábamos, por ejemplo, a raíz de las elecciones en Austria, que cuando la primera vez que Haider llegó al poder, se suspendieron las relaciones diplomáticas con Rusia, y ahora mismo pues hay un montón de gobiernos o de partidos o representantes tan malos o peores que Haider, y la normalidad es absoluta, hasta tal punto que no sería descabellado que en algún momento llegaran a formar un grupo, no sé si el más numeroso dentro de la Eurocámara, pero desde luego de los más numerosos. Pero bueno, ahí hay una cosa clara, eso son votos, lo consiguen con los votos, no lo consiguen ni tampoco tienen grandes medios de comunicación ni nada, será que los demás lo han hecho muy mal también. Por supuesto. Porque yo creo que que abordan problemas que igual igual no desde la mejor perspectiva, ¿no? Pero dicen, bueno, pues al final, claro, aunque aporten soluciones sencillas a problemas complejos, abordan problemas que parece que o ellos dan a entender, y la gente así lo entiende, que ninguno de los partidos de siempre está... O sea, al final, si tú a un francés de una zona más o menos deprimida del sur de Francia le dices, los monos te están quitando el trabajo, bueno, pues igual es mentira, igual es simplista, pero bueno, has ido allí y te has preocupado y eso es lo que el tipo ve, y seguramente pues Hollande no... Bueno, veis que hay una realidad. En España el otro día, Marea Granate, de hecho es un grupo al que el Partido Europeo le dedicamos tiempo, porque la verdad que se lo merecen, son españoles, normalmente gente joven, de un promedio de 30 años, o por ahí de tener o menos, porque está trabajando fuera, y la mayoría con buen esfuerzo. Hay que decir que la mayoría son titulados, hablan idiomas y tal, y están ahí 2.300.000 oficialmente. Sí, a mí me gustaría que no hiciéramos un poco de... no nos echáramos en brazos del paternalismo. No, lo que iba a decir que esta gente está molesta también de que se ven, les han echado fuera, sí, porque aquí no hay trabajo. Pero yo encima salen los ministros diciendo que es bueno salir, y ahí estar por ahí. Lo que yo quería decir es respecto a los votantes de esta gente, de Le Pen, de Orbán, de Farage, etcétera. Muchos son de zonas obreras, eso sí. Todo estos partidos se alimentan del odio y del resentimiento, y de una situación evidentemente de crisis, de abandono del Estado, pero estos partidos apelan a lo peor de la gente. Y por eso también yo creo que tenemos que estar contentos en España que nuestra respuesta a todo este tipo de situaciones haya sido distinta. España tarda en todo, España tarda en todo. Yo no veo en España posibilidad de crear un partido o un movimiento. España lo decía aquí un día nuestro amigo y colaborador Javier Castro, que España es como el Guadiana, tienes entradas y salidas al exterior. Pero por eso yo me refería que muchas veces, pues bueno, a la gente la equivocan, a la gente... No, perdón, yo creo que hay muchos votantes de Le Pen que son absolutamente conscientes de lo que están votando, les gusta y lo quieren, y comparten su visión del mundo exclusivista, racista y fascista, y tampoco hay que andar poniendo paños calientes, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto que a esta gente ha aprovechado una ventana de oportunidad a raíz de la crisis, pero también hay que apelar a la responsabilidad del ciudadano individual a la hora de construir un... No, si los medios de comunicación, que son contrarios a ellos, lo están haciendo. Aquí tenemos el periódico El País, que utiliza mucho el fascismo cuando hay algo que no le conviene. Sin embargo, no saca una noticia tan importante como el suicidio, entre comillas, del auditor general de la OTAN. Es que es muy importante, y son noticias que oculta toda la gente. Entonces, se ocultan a la gente, y entonces la gente también empieza a pensar que hay una manipulación de los que están ahora. No, sí, lo hemos hablado más veces en este programa. El rechazo a los grandes medios de comunicaciones va en paralelo al... Menos mal que está el los europeos, si no caeríamos. Y con el nuevo impulso. No, pero de hecho, ese es parte del éxito de la comunicación de este tipo de partidos. Claro. Yo soy anti-establishment. Igual es un anti-establishment que no es de izquierda, pero yo soy anti-establishment, y a mí los medios de comunicación me odian, no me dan espacio en las tertulias, no me dan espacio en los periódicos. ¿Cómo que no te damos? A partir de ahora lo tienes, comunicaremos con Polonia, contigo, vamos. Porque es un mensaje de lo que yo digo es lo que nadie se atreve a decir, y eso es poderoso al final. Y puede que tengan razón en el sentido de que a la gente, a sus votantes hay cosas que les preocupan, que nadie, es un problema que nadie aborda, pues porque... Y hay una cosa que yo siempre digo, y espero que se entienda bien. Yo cuando voy al médico, intento ir al mejor médico, incluso en la Seguridad Social, que ahora puedes elegir, no miro si es de derechas o de izquierdas. Yo he tenido en la Seguridad Social a 2 médicos del pueblo donde yo vivo que eran del PSOE, pero yo me daba lo mismo que Fran, de eso no, además son amigos, he ido a ellos y tal, pero luego hubo otro anterior que era del PP y era también muy buen médico, es decir, que yo no pregunto cuando voy, y Dalí pues era muy franquista y Picasso era muy del PSOE, quiere decir que yo me acuerdo hablando con gente joven en alguna tertulia decir, uy, si Dalí era el amigo de Franco, eso es una mentira, no, era franquista, más franquista que Franco. Quiero decir que hay que medir todo eso, y yo estoy de acuerdo en él, porque a veces esas reacciones que hay
ha habido un pequeño incidente en los libros, se nota que es una estrategia. Ya está solucionado. Quiero decir que esas cosas, bueno, vamos a ver. Bueno, Hay un tema que yo quisiera, si me permitís, sí. Quiero hacer un inciso para comentar una cosita del Sáhara y de Guinea Ecuatorial. 30 segundos respecto de los medios de, de los medios de comunicación, que es cierto que esta gente tiene un discurso anti-establishment de que a mí no me quieren, a mí no sé qué, pero al final, por ejemplo, en Estados Unidos, que Trump ha tenido ese discurso, que hasta tenía a la Fox parcialmente en contra, ese, con Muy diferencia, poquito. pero que es con diferencia el candidato republicano, y después, mientras eran las primarias republicanas, y después, ya en la carrera presidencial, que más horas de televisión, de las que más horas ha dispuesto, ¿no? Entonces, al final, en fin, Y eso también le pasó a Pablo Iglesias, que tuvo televisión todos los días en la sexta y en cantidad de tal, pero bueno, luego hablaremos de aquí. Al hombre de Pablo Iglesias lo tenemos con nosotros. Yo quería comentar dos cosas. Primero, Palestina. Muy brevemente, ¿cómo veis el tema de que el Consejo de Seguridad, bueno, lo hemos hablado antes tomando un café antes de entrar en la tertulia, ¿cómo veis que el Consejo de Seguridad haya criticado de alguna forma el tema de los asentamientos judíos? Bueno, asentamientos que es quitarle la tierra a Palestina y entregársela a colonos que vienen generalmente de fuera, de Hispanoamérica y de los países del este. brindis al sol vacío. absolutamente. Un brindis al sol. Que no, Vacío, en el sentido que no va absolutamente. Coincide con nosotros, que lo hemos comentado antes, ha sido Raúl el que ha dicho eso también, sí, sí. No vale para nada. No vale para nada, no vale Es para como nada. yo recuerdo cuando los guineanos, no voy a decir el nombre, algún líder guineano me decía: esto se termina, el régimen de Obiang se termina, porque Obama ha dicho que va a acabar con los dictadores africanos. Digo, toma, 100 años más que el Estado de Obiang. Aunque no digas el nombre, tampoco hay muchos líderes. No será difícil encontrar. Cierto. Bueno, yo quería comentar dos cosas. El Sáhara Occidental, que bueno, esperamos que dentro de poco se incorpore aquí cuando termine el máster que está haciendo Baba Hamaida, una de las saharauis que ha terminado periodismo en la Complutense, se incorpore con nosotros para informarnos del tema del Sáhara Occidental, pues yo creo que está tomando un nuevo impulso el tema del Sáhara otra vez, y además sí que cuenta, igual que UPyD, está apoyando ahora Podemos al tema del Sáhara Occidental, y luego Guinea Ecuatorial, que quiero dar una novedad, voy a decir aquí ahora, y Juan Muñoz me va a ayudar en eso. Estamos preparando un vídeo con unos profesionales como la Copa de un Pino sobre el tema de la oposición guineana en la diáspora, que comentaremos todo y entrarán temas de negocio y empresarios que invirtieron allí muy importantes. No lo digo por la compañía de productos tropicales CPT, con la cual yo tenía mucha relación, sino empresarios importantes como Mercadona y otras Y empresas. sería muy interesante también trabajar un poquito las conexiones de algunos de los partidos clave de estos últimos 40 años de historia de España con el régimen de... Yo, más que partidos, te diría que casi todos los partidos que hay, y sobre todo por el tema del petróleo. Pero ha habido uno que especialmente, ¿no? Con figuras especialmente relevantes. Yo sí que estoy escuchando la tertulia, pero estamos como muy eufemísticos con los nombres, ¿no? Sí, Monaca, sí. los partidos de los últimos 40 años. Eso lo he dicho yo de broma porque sabe que es una ironía, que era quien era. ¿Qué de partido? El Partido Socialista El Obrero. Partido Socialista, sí, muchas conexiones con Guinea Ecuatorial. Sí, es algún expresidente, algún exministro. Hombre, han estado allí, hemos sacado la foto y todo el mundo la ha visto, de José Bono, de Zapatero y del ministro Miguel Ángel Moratinos, especialmente, que está convertido ya en un puro lobista, o sea, lobo, entre comillas. Una pequeña decepción, por lo menos para mí personal, Moratinos, la verdad. ¿Decepción en qué aspecto? Decepción. Pues porque cuando estaba... ¿Decepción? Ya, Sí. Sí, iba mucho a la tertulia del grupo Prisa, la cadena SER, y hablaba en nombre de Palestina y parecía, pero quien le conocía, ya siendo director general de África, ya había gente que me decía, en concreto la periodista Rafi de la Torre, que tenía un programa radial buenísimo sobre Guinea Ecuatorial, ya decía que un día les dijo, piano, lontano, no os metéis con Obiang y tal, sí, ya. La materia reservada que siempre habla Severo Moto de Guinea Ecuatorial. Bueno, y quiero felicitar desde aquí a toda la oposición guineana, en concreto a nuestro amigo y colaborador Weha Chicampo, que creo que dentro de poco va a volver a España y espero que no tenga ninguna dificultad para que le dejen salir de allí. Bueno, señores, nos metemos en el buen sentido con España. ¿Cómo ves el tema? Yo creo que en España hay unos cuantos temitas. Primero, una crisis institucional, tema de Cataluña, tema de la monarquía, los partidos políticos. Otro tema es que los dos partidos ahora más grandes de la oposición, el PSOE y Podemos, están en una auténtica trifulca, porque no se puede disimular. Y Ciudadanos, y no, Ciudadanos ya casi no existe. Yo No, creo pero Ciudadanos está internamente... Sí, pero ahí tienen su liderazgo, la hija de Punset, entonces sí, hay algunos... Has Pero contado bueno, al PSOE como gran partido de la oposición. bueno, Yo no he estoy de acuerdo con ese dicho análisis. que eran, sí, no, el PSOE tal. Bueno, si queréis tocamos un poco lo del Partido Socialista, la reunión que ha habido el otro día de 70 miembros
que algunos se han apartado, que apoyaban a Pedro Sánchez, como daban la impresión como que él no sabía nada, pero bueno, vamos a suponer que no sabía nada Pedro Sánchez de esta reunión, que no me lo creo. Pero bueno, ¿creéis que puede volver, que se va a presentar? Por supuesto, yo creo que se va a presentar a las primarias, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que va a volver, ¿no? Bueno, es que nunca se ha ido. Nunca se ha ido, claro. O sea, le han echado según qué formas, él perdió el round que perdió, pero bueno, ya la propia forma en la que se fue dejaba muy, le han echado muy entre el claro grupo que, Prisa y todos los grandes gerifalteros del PSOE. bueno, ministros, presidentes... Sí, toda la vieja guardia, que se puede decir Claro, un sí, poco, sí. ¿no? Sí, pero puesto que él no va a desaparecer del panorama político nacional, ¿no? Además, probablemente tampoco tenga muchas otras cosas a las que dedicarse, ¿no? Es lo que hemos hablado muchas veces de la profesionalización de la política, ¿no? Está muy joven en política, en la juventud de X partido, uno hace carrera, uno hace vida, y llega un momento, se paga bien, bueno, sobre los partidos, lo podemos no, desde luego, pero en la mayoría de los partidos, pues sí, sobre todo los partidos que han gobernado en algún momento, que han tenido responsabilidad de gobierno tanto a nivel nacional como comunidades autónomas, ¿no? Y bueno, pero por ir al grano, por supuesto que no se va. Lo que ocurre es que todo este tipo de movimientos y todo este tipo de cuestiones y la forma en la que se fue no quiere decir que vaya a volver para ser secretario general. Bueno, Pero se va a presentar a las primarias. Se presentará todo, él hace sus movimientos, su política interna de partido es muy normal, ¿no? O sea, ¿Tiene posibilidades? ¿De ser secretario general? Pues no lo sé, yo creo sinceramente que no. O sea, Es decir, que teniendo Susana él, no va a vencer. Sí. ¿cómo no va a vencer? Quiero decir, si teniendo él el aparato de Ferraz controlado, ¿no? Teniendo el aparato, teniendo la portavocía, siendo el secretario general, teniendo el altavoz, teniéndolo todo en un momento de polaridad contra el PP, con una campaña que potencialmente puede tocar tanto el corazón de un votante socialista como es no, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues con eso y con todo eso se lo cepillaron, hablando mal y pronto, ¿no? Aparte que ahora está desde la ayudando oposición, desde mucho. fuera, sin el aparato del partido, Claro. sin el altavoz mediático, sin todas esas posibilidades, sin tener ese hito, o sea, sí, seguirá con el mismo hito de no, pero ya a toro muy pasado, cuando ya ha sucedido, ¿no? No en el momento en el que se está realmente dirimiendo la cuestión. A mí, y no es un análisis muy sasudo político, pero me parece imposible que... Yo creo que tiene también el PSOE de Susana Díaz, yo creo que tiene una gran ayuda también del Partido Popular, pero del gobierno, vamos. Sí, la tiene porque de hecho... Están dando medidas que están saliendo de tipo social, como el salario mínimo, que lo propuso Podemos y otros grupos, y tenían la pobreza ya en energética, cartera elevarlo, otros y otros grupos, pues se le han dado al PSOE para que se apunte un tanto, eso está claro. Sí, pero hacen lo mismo y muy parecido que se hace, por ejemplo, con el PP de Cristina Cifuentes a la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, esta es una parte de la política institucional que me conozco muy bien y muy de cerca, ¿no? Y es matemático. Podemos hacer una propuesta sobre un tema importante, X, el que sea, se dice, pues mire, hay que tomar estas 12 medidas que son claves para poder hacer que esto vaya bien, ¿no? Y bueno, pues Ciudadanos, o el PSOE incluso en estos últimos tiempos, pero principalmente ha sido Ciudadanos que lo ha hecho la Comunidad de Madrid, ahora lo está haciendo el PSOE también, el PP en el gobierno, en el Congreso, cogen esas 12 medidas, ¿no? Y dicen, bueno, pues vamos a hacer una ley contra no sé qué, y no cogen 12 medidas, cogen una o dos, y una o dos que sean medianamente estéticas, pero que de hecho no toquen el core de ningún tema, y la sacan y la prueban, ¿no? Y es como, bueno, pues ya ven, ¿no? El ejemplo perfecto es el tema de la pobreza energética, es decir, la última medida que han sacado, que fue el día 21 de diciembre, si no El recuerdo último mal. Congreso de Ministros. Esto es, ¿no? Coincidiendo con la manifestación, con todas las concentraciones que había para por la tarde, ¿no? Esa misma mañana hicieron un acuerdo secreto, el PP y el PSOE, que luego por la tarde la manifestación con Carmona algunas palabras sobre ello, de hecho. Y bueno, lo venden como, oye, esto es un tema muy preocupante, esto es un tema tal, hemos hecho esta ley, una ley absolutamente insuficiente, que además entrará en vigor cuando pase el invierno. Es decir, como bueno, esto entrará en vigor como para marzo o abril, dice, pero bueno, estamos viendo que tenemos a millones de personas afectadas por pobreza energética en invierno aquí en este país, y bueno, y la venden como un éxito, y efectivamente son capotes que el PP, encantado, porque también le viene bien a ellos, le echa al PSOE de Susana Díez, y el PSOE de Susana Díez los coge. Como Claro. queremos entrar en el tema de Podemos, sí, pero No, vamos a ver habría- qué opináis sobre el tema este de... Yo creo que también al A PP ver. Susana Díez es una candidata y le va muy bien, porque yo quiero saber cuál es o sea, dudo mucho de la proyección a nivel nacional que ella como candidata puede tener, porque al final en Andalucía, que es su feudo, su reino, donde la agruparon, ha ido de mal en peor, y habría que ver la capacidad que tiene de sacar votos en sitios que son imprescindibles para
ni siquiera gobernar, sino De para hecho, hacerlo no bien ganaron. en Cataluña, Sí. en el País Vasco, en Galicia, en Madrid, no sé. Yo estoy de acuerdo con lo que Bueno, dices, pues aunque ha me parece vendido secundario. el tema de los Me parece seres secundario, también, ¿no? es decir, aunque fuera la persona más carismática del mundo, con más posibilidades del mundo, lo que realmente importa es que esté en el juego o que no esté en el juego. Es decir, que tenga claro quiénes son los que mandan y a quiénes somos a los que tenemos que obedecer, ¿no? Mientras tenga eso claro, que eso es lo realmente importante, bueno, pues sí, a lo mejor Susana no es la que mejor viene, pero aunque fuera más carismático, mientras tenga clara conciencia de quiénes son los amos y hasta dónde se puede llegar y dónde no, bueno, pues una vez gobernarás tú, otra vez yo, una vez con María. Yo voy a vaticinar, a lo mejor me equivoco. Vamos allá. Creo que Susana Díaz no va a ser secretaria general del PSOE en la vida. Yo estaba... Ahí queda dicho. Claro, es que Susana Díaz se ha desgastado muchísimo con el tema de Pedro Sánchez, ¿no? No ya, como decía... Y perdona, se debía de haber gastado mucho con el tema de los seres, porque parece que es que ya no ha estado nunca ahí. Claro. Lleva desde que hizo la comunión en el PSOE. Sí, pero no sabemos pero no tenían en ese momento no tenía ni la responsabilidad política porque no era la máxima dirigente, fueron Chávez y... Bueno, ya. aunque era la vicepresidenta de la Junta con La Griñán. culpa no la tiene Desde el luego. primero, nunca, la tienen todos los que están al lado también. La tienen todos, pero si no le ha costado el puesto. No, ni a Griñán, ni al otro, o sea, está todo. A ver, no le No ha pasa costado nada. a nada. Entonces, menos a Susana Díaz, y además es un caso, yo Mira, creo que nosotros siempre hemos dicho, y perdona Juan Muñoz, siempre hemos dicho que esto es CSI, lo de la serie esa famosa, corrupción sistémica e impune. Sí, Porque sí. hay 4 en la cárcel y tal, pero bueno, pero no devuelve la pasta, que es lo fundamental. no, al final los que van a pagar son al chofer aquel que contaba las fiestas Que se llevaba la droga las y iba a prostitutas echar y todo esto y 4 cabezas de turco un poquito, y fue un fuera. subdirector general de algo, de no sé qué y fuera. Y el único que está en la cárcel porque aguanta un poco y va de chuleta, que es el director general de la Comunidad de Madrid, que este se puso rebelde y está ahí, Granados. Granados, bueno, lo hacemos con él todos los viernes de la asamblea. A ver, Juan, perdona. que te No, interrumpa. y estaba muy de acuerdo con Javier con que ya no solo que Susana Díaz es una pésima candidata a mi juicio a nivel nacional, aparte del falso discurso, falso mito ganador que intentan sus voceros inocularlos, absolutamente, pues eso, falso, porque ella desde que se presenta a elecciones como cabeza de lista con el Partido Socialista de Andalucía, ya sean generales o en autonómicas, ella está batiendo récords negativos constantemente. Sí, lo que decía Javier. Constantemente, entonces lo que pasa es que es verdad que su desgaste es mucho más lento en Andalucía que en Hombre, otras comunidades, Andalucía tenía un feudo muy importante. también por la propia estructura Las redes clientelares, exactamente, etcétera, etcétera. exactamente, no se El va, PER y todo esto ha sido Eso es. durante mucho tiempo. hay absoluto pánico Y curiosamente Andalucía y Extremadura, que han sido feudo del resto de siempre, donde la comunidad autónoma es de Europa, donde más paro hay, donde más fracaso escolar y todo. O sea, que- Curiosamente, sí. Sí, sí. Seguramente no tenga ninguna... No, una cosa con la no otra. tiene relación, no, que va. Lo que pasa es que Casualidad. sí que al PSOE le interesa descubrir o fabricar un candidato potente, porque aunque es cierto que a los grandes poderes pueda no afectarles quién está al Quieren frente tirar del por PSOE. Pachi López ahora la nueva estrategia, yo creo, ¿no? Sí, lo que pasa es que Yo Pachi López supongo que tiene saldrá- una capacidad de ilusionar sí. como un zapato. Saldrá una nueva figura joven, ilusionante, Claro. renovadora, con ascendente en las bases, Ya empezaron que a va a fabricar hacer a un alguien. nuevo cambio de rumbo para Eso me recuperar recuerda las a la auténticas operación esencias del de auténtico Isidoro. PSOE, bla, 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 bla. Lo que pasa es que, bueno, y también, pero hablando de falsos mitos, volvamos a Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez es el candidato de Susana Díaz. Fue el candidato de Susana Díaz que ocupó el aparato del partido para quitarse encima a Madina, que era el destacadísimo efectivamente. candidato en primarias, porque Pedro Sánchez cuando empezó estaba aún por debajo Sí, de sí. Fernández Tapias, que es el líder de Izquierda Sí, Socialista, sí. que al final quedó tercero, pero aquello fue una maniobra orquestada de los mismos que después orquestaron otra para Hombre, quitárselo es encima. el típico juguete que toma conciencia de sí mismo y se Esto. cree que Claro, está en... ¿Dónde va, chaval? ¿Dónde va, chaval? Pero Pedro Sánchez, ahora mismo, su discurso, el discurso que él podría enarbolar para tratar de ilusionar a los votantes socialistas, es un discurso que se solapa fácilmente con el de Podemos. Y yo no creo que vaya a engañar a nadie presentándose de renovador. Lo que pasa es que es cierto que Y nadie recuerda que este hombre, perdona, que estaba en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, cuando se indultó a un banquero y votó a favor. O sea, bueno, con el 135, que luego Y el... bueno, eso te iba a decir, porque aquí 5 y el consejo de Bankia, o sea, Parece- por parece que supuesto es un gastado, efectivamente, lo que- consejero de Bankia, es que ¿eh? Susana Díaz le ha hecho bueno, le ha hecho, Sí, sí, le ha hecho sí. parecer bueno, ¿no? Pero nosotros en O sea Podemos que- te puedes imaginar que o sea hemos que sido dentro de un extremadamente año- crítico con Pedro Sánchez al frente del PSOE y con el PSOE, pues se nos rasgaban un poco la vestidura, ¿sabes? Cuando veíamos los O sea, que periódicos tú y decíamos, crees- madre mía, pero si este chaval parece, vamos, que venga y se presente en Podemos, que parece que es el tipo más O sea, que renovador del mundo. tú crees que va a tener que empezar a preparar oposiciones.
de oposiciones a funcionarios. No, porque creo que va a hacer sus campañas y va a hacer su movimiento lo suficiente como para tener acceso a... Y aquellos viajes extraños... No sé cuál cuota será, pero en fin, él apunta a lo más alto, que es a la Secretaría General, donde más daño puede hacer, irán acumulando fuerzas, irán viendo los relatos, los recursos internos, y al final pues le tocará la cuota que le toque a él y a los suyos. Y aquellos viajes tan extraños que hizo a Estados Unidos Pedro Sánchez, eso es que daba tarde luego, pero se perdió, ¿no? Sí, sí. Ha habido un par de memes, ¿no? Ha habido un par de memes sobre su viaje porque ha ido en 2 o 3 ocasiones a apoyar a candidatos. ¿No? Donde pone el ojo, pone la mano. Lo que pasa es que lo que está agafado, no agafado, pero sí desde luego, en la UBI es el propio concepto de socialdemocracia que hemos heredado. La crisis del PSOE no es española, no es de Pedro Sánchez, de Susana Díaz, porque se ha producido un absoluto vaciamiento del discurso político de la socialdemocracia europea y ahora no tienen nada, es terreno baldío sobre lo que no pueden construir nada, y ese es el gran drama. Pero lo mismo, los políticos se ponen otro traje y otra etiqueta. Sí, pero Juan no puede tener más. Habrá una reunión internacional de la Internacional Socialista y de tal cual. Pero no les va a valer. Ya, yo estoy de acuerdo que ahora es un momento de... Quería haber comentado lo mismo que ha comentado antes Juan, no hubo ocasión porque cambiamos de tema, pero cuando estuvimos hablando de los populismos de extrema derecha parlamentaria, ¿no? Y ya estábamos aquí como repartiendo culpas, ¿no? Un poco, ¿no? Diciendo, bueno, los medios, que esto, ¿no? Bueno, también los políticos, los partidos viejos que no han sabido dar respuesta, tal. Hay muchos culpables. Porque las enfermedades vienen por bacterias, o sea... Claro, pero desde luego el vaciamiento ideológico absoluto y la falta de un referente ideológico y político para toda Europa al haber abandonado voluntariamente los antiguos partidos socialdemócratas, la socialdemocracia, y el PSOE es un perfecto ejemplo de ello, con el artículo 135 y con muchísimas otras cuestiones más, es uno de los enormes culpables, porque a algún lado hay que aferrarse, es decir, por supuesto que también hay una enorme culpa individual en los votantes, y por supuesto que efectivamente muchos votantes saben perfectamente que están votando una opción fascista, una opción xenófoba, etcétera, etcétera, pero también lo saben porque es lo que ven en sus medios, ¿no? Porque nadie nace xenófobo. Nadie nace racista. Oye, nos indica nuestro regidor, al cual damos las gracias hoy, porque nos ha solucionado todos los problemas técnicos don Jaime, con lo cual está invitado a un café doble. Yo pediría que, aunque no pudiéramos terminar con el vídeo y tal, pues tenemos que continuar, porque yo quiero que nos informe este hombre y comentemos y critiquemos o que opinemos sobre el tema de la situación de Podemos. ¿Qué ha pasado en la reunión en la Comunidad de Madrid? Que es importante, están todos nuestros oyentes pendientes. En la reunión de hoy de la Comunidad de Madrid, a instancias del Consejo Ciudadano Autonómico, que es donde está Ramón Espinar, etcétera, etcétera, que es quien, según los documentos aprobados, tiene la iniciativa para hacerlo, pues se le trasladó una propuesta de modificación del grupo parlamentario, de la dirección, de decir, oye, proponemos que esto lo cambiéis un poco. Y que se cambie el portavoz, que entre esta otra persona, que Juan Manuel López, y bueno, pues hoy se ha llevado, se ha debatido y se ha votado dentro del grupo parlamentario, ¿no? Pues como cuestiones reseñables, bueno, en primer lugar, el primer titular, por decirlo así, que efectivamente se ha votado que José Manuel López pasa a ser un diputado más, como el resto de sus se le quita la compañeros. Se le quita la poder o se le da a la comisión de no sé qué, ¿no? ¿Cómo aprenden esto? Se le quita la esta nueva política es... Era catedrático, pero se le deja la posibilidad de hacer un trabajo en Siberia. Parece que hay que robarle algo de bolsillo. Sí, está muy bien. Se nombra nueva portavoz del grupo parlamentario de Podemos en la Comunidad de Madrid, a Lorena Sánchez Huerta. Se le ha pedido y se le ha ofrecido a José Manuel López que fuera el presidente del grupo parlamentario. Lorena era anteriormente la presidenta, porque fue la número 2 en la lista y porque así lo decidió el propio grupo en su día. Lorena era la presidenta, José Manuel era el portavoz. Bueno, se le hace una permuta, Lorena va a ser la portavoz y se le ha ofrecido a José Manuel López que fuera la presidencia, no ha querido, la ha rechazado. Se le ha ofrecido que estuviera en la dirección, por hecho lo que decía el Consejo Ciudadano Autonómico, que pasó al grupo parlamentario, la propuesta incluía que José Manuel estuviera, ha rechazado también estar en la dirección. Entonces, bueno, pues ha hecho una nueva dirección para que nuestros oyentes se enteren. Ha ganado Espinar, Pablo Iglesias, ¿no? Por así decir. No. ¿No? No. A ver. No, porque además Lorena Ruiz no es una persona especialmente afín a Pablo Iglesias o a la ideología. O sea, que es rejonista. No, tampoco es rejonista.
está hecho, es una persona independiente que viene de la sociedad civil. No podemos negar que pues estaba oyendo Bueno, las es que no es rejonista, ni es pablista, ni es tal. No hay... Si tuviera que tener un poco más de afinidad con alguien, por una lista a la que se presentó en su día, sería quizá con la gente que Podemos Ganar Madrid, izquierda anticapitalista. Pero tampoco es que sea militante y izquierda anticapitalista, ni viene del mundo de la política. Ella estaba en No Somos Delito y en diversas relaciones de abogacía, porque es abogada, y ella se incorpora a Podemos de la procedente de la sociedad civil, no era premilitante de ningún otro partido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no el te grupo nombra parlamentario portavoz de Podemos? a mí, pues no sé. Lo haces muy bien. Bueno, ¿Qué opinas del tema antes de que entre más en... Bueno, ya se venía rumoreando que cuando ganara, que si ganaba Ramón Espinar, José Manuel López, que es una persona afín a Íñigo Errejón, ¿no? Cuidado que según Raúl... No, José Manuel López, estoy diciendo. sí. Lorena Ruiz Huerta, yo lo que había oído o leído más bien era que se situaba más cerca de la corriente anticapitalista y quizá por eso sea un Sí, candidato lo que ha dicho- quizá más... es lo que ha hecho Raúl, sí. un candidato menos, más de consenso o que pueda suscitar menos, quizá, resistencias en el grupo que no ha ganado la lista. Pero no me entra en un matiz porque es clave para mí en toda esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, que José Manuel López es una persona más afín a la corriente rejonista, y tal. No se trata de que seas más afín o menos afín a una corriente de una familia, tal, sino una cuestión de ideología política y de línea política. Es decir, José Manuel López se presentó a las primarias del último Consejo Ciudadano Autonómico con una línea política muy clara que se centraba principalmente en una cuestión más tecnócrata, en hacer un muy fuerte trabajo en las instituciones, etcétera, etcétera, y poner el gran foco de la atención de Podemos, principalmente, porque nadie quiere abandonar ninguno de los otros, principalmente en el tema de las instituciones. Y luego otra línea política que se presentó que decía que no, que por supuesto tampoco se tiene que abandonar las instituciones, pero que el foco tiene que estar en la creación de movimiento popular y la creación de un movimiento civil de la sociedad civil que impulse cambios que luego se puedan hacer, que de otra forma no se pueden hacer. Y se presentaron, bueno, legítimamente cada uno, Lorena en este lado, José Manuel en este lado, defendiendo cada uno con fuerza que esta era la línea política que había que hacer, otro que esta era la línea política, y los escritos decidieron que esta era la línea política que había que seguir. En primer lugar, la de los documentos que presentaba Lorena Ruiz Huerta, Ramón Espinar, yo, etcétera, etcétera. Y luego, además, cuando se eligió a las personas que tenían que llevar adelante ese proyecto político, se eligió también a estas personas. Que la portavocía, la voz de Podemos que transmita la línea política a todo el mundo, que es la portavoz, pues va a ser una persona que viene de esta línea política y que ha sido votada por esta gente. No se trata de que sea de Rejón, se trata de que defendiera una línea que los inscritos han dicho, pues no, mira, preferimos que veamos por esta otra línea. Claro, pero sí es cierto que hemos visto como las reacciones a ese relevo sí que han sido por parte de la gente pues, más cercana del círculo de colaboradores, desde luego a la gente que siempre vemos a su derecha y a su izquierda cuando Rejón da algún tipo de rueda de prensa o de comunicado, han sido furibundas, ¿no? Y ha habido unos reproches y hemos asistido a todo un fin de semana de hashtags cruzados, de... Está prohibido decir palabras inglesas, ¿eh? ¿No sabes español? Ahora mismo me pillas un poco... Palabras claras que se etiquetan dentro de un mensaje para hacer un hilo común, ¿no? Pero qué difícil decir hashtag en castellano, ¿verdad? Estáis entrando en la vía anglosajona. Porque A ver, nuestro hombre en Polonia. Podemos, A ver, entiendo yo que por muy nueva política y diferente que sea, tampoco está completamente exento de los vicios de las cuotas de poder y de las luchas por el poder al final, ¿no? Lo que no sabemos es el Yo ejercicio no humanitario. soy diputado de Podemos, yo no sé cómo se ve desde dentro, pero al final, hombre, no es lo del PSOE que fue una chirigota demencial, es lo del PSOE pero con Twitter, ¿no? Que es como más moderno, más del siglo XXI y tal, pero a mí me sigue pareciendo un poco lo mismo. Pues hagas algo en público y te llamo, no sé qué. Bueno, pues entonces es que tú eres de los nuestros, tú no eres de los nuestros. bueno, yo Y yo no sé sinceramente... cuánta línea política hay ahí y cuánta lucha de egos hay ahí, pero a al nivel cero personal, entiendo sí. que no, ¿verdad? Si puedo... De cara a la gente, desde luego ha sido, yo creo que ha perdido otro 1.000.000 de votos de momento. No sé si lo Yo no recuperará. estoy de acuerdo con Pero eso se enfrenta, claro, tampoco la gente pensaba antes que pudiera perder 1.000.000 de votos. Aquí lo comentamos alguna vez y perdieron 1.000.000 de votos Podemos. Mira, ha sido una mala imagen. De hecho, Pablo Iglesias ha editado un vídeo, que por cierto, yo no sé quién ha dirigido ese vídeo, pero yo lo quitaba ahora mismo. Vamos, saca una señora mayor, la abuelita de Podemos, Esa. que se tira hablando 20 minutos, que es que
que la mujer lleva toda la razón lo que dice y es una tipa encantadora segurísimo, y lo es. Pero vamos, es que no viene a cuento eso. Y luego la vuelve a dar otra vez paso y otros no sé cuántos minutos. Y hombre, me parece que para pedir disculpas hay que ser más sincero y decir, mira, voy a hablar yo, hemos metido la pata aquí con tanta cartita y tal, Íñigo, creo que te has equivocado, yo, Pablo Iglesias, me he equivocado. Y es que lo han hecho muy mal, de verdad. Pensar que alguien, mucha gente, yo conozco gente joven de vuestra edad, y dice, bueno, yo es que si esto llegan a gobernar me da un poco miedo, gente que ha votado y los tengo muy cerca en casa, sí. Y quiere decir que, pues, cuidado, es que sale una imagen bastante nefasta. Totalmente de acuerdo, y hay una cosa en la que estoy de acuerdo contigo, nuestro hombre en Polonia, que te llama, perdona, Javier, disculpa Javier, y otra la que no, así es la comparación con el escenario esperpéntico del Congreso del PSOE, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una distancia muy importante, porque en una cosa tiene razón y en otra creo que no. La cuestión de fondo, es decir, en este caso el relevo de una portavocía por otra persona, tanto los procedimientos como se ha hecho, de hecho los procedimientos son los documentos aprobados que presentó y firmó el propio José Manuel López, que fueron los que ganaron en este caso, han sido, no tienen absolutamente nada que ver, han sido exquisitos. La reacción posterior que han tenido tanto unos como otros, como otras como unos, y aquí todos tenemos que levantar la patita y entonar media culpa, sí que lo ha sido. Ha sido lamentable y de la vieja política. Pero no el hecho fundacional, es decir, no lo que la ha provocado todo. Pero después no puedo estar más de acuerdo contigo y no puedo estar más de acuerdo contigo. Y hace muy bien Pablo Iglesias. Oye, nos queda poquito tiempo, nos está indicando nuestro regidor que nos queda poco tiempo, pero una mínima reflexión de cada uno sobre el tema de Podemos, que por lo del PSOE lo tenemos claro, ya eso sí que es casta pura y tal. Pero el tema de Podemos, que para una gran parte de la población, son 5 millones y pico de votos, y la reacción que tuvo ante el 15M y salir es un gran esfuerzo, y además que ha convulsionado y ha cambiado la política nacional, hay que reconocerlo. Y para mucha gente que no tiene ideología definida, pues dice, hombre, pues esta gente está defendiendo cantidad de postulados que creemos que es conveniente y necesario. Desde luego ha sido un parón para la política vieja, el anciano régimen, por no decirlo en francés, pues yo creo que ha sido interesante y conveniente. Una reflexión de los cuatro, continuaremos con este tema porque va a haber posibilidades a partir de enero. Bueno, yo simplemente, como siempre, es un poco desolador o desalentador que en cualquier organización de izquierdas, ya sea asamblea, sindicato, partido, siempre se reproduzcan un poco las mismas luchas fratricidas y que digamos que el objetivo común no sea capaz de limar las asperezas que van surgiendo en el proceso de desarrollo de la propia organización. Yo espero que Podemos consiga... Eso no va un poco en la idiosincrasia del pueblo español, de los españoles, un poco también ese personalismo a veces. Bueno, somos menos de grupo y... No sé, el Partido Popular yo creo que sí tiene un sentido más de libertad. Está alarmado y porque está repartiendo sueldos. Sí, pero yo creo que acaba el tiempo y sí que no hay más posibilidades. ¿Alguien tiene que decir algo importante, muy importante? Nada. Agradeceros una vez más. Sí. Muchas gracias. Raúl Peña, muchas gracias, Juan Muñoz, muchas gracias, y Javier Corrales, que ya te digo que volveremos a llamar a Polonia, pero vamos, y cuando estés de vacaciones, aquí te queremos ver todo. Bueno, pues mañana tiene una tertulia Juan Muñoz sobre el tema de los niños de la guerra, muy interesante, que es Harina de otro costal. Sí. El título es curiosísimo. Sí, no, es una anécdota que cuando llegaron el barco de estos niños a Rusia les estaba esperando la pasionaria y pasó un poco lista y bueno, pues en fin, todos eran hijos de cargos del Partido Comunista, etcétera. Sí, les iba preguntando una claro, a mi papá comunista trabajaba en las minas. Claro, de repente llegó a este niño, Pedro Cepeda, que era hijo de un militante de la CNT, anarquista por tanto, y le dijo así con bastante desprecio, ¡buah, harina de otro costal! Y ella le preguntó, ¿tú de qué eres? Pues yo soy cenetista. Eso es harina de otro costal. Y la verdad es que lo sometió a una persecución infame durante los casi 30 años que para su desgracia tuvo que pasar en Rusia, Gulag incluido. Así que será muy interesante estar a su lado. Es muy interesante porque se encontró con algún espía del KGB. Y con miembros de la División Azul. De la División Azul, que está, pese a venir del otro espectro ideológico. Muy interesante. Y habla de la historia, cómo sale una maleta metido, ¿no? De allí, recuerdo, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo llevaron de vuelta. Y por eso acabó en la maleta. Por eso acabó en Gulag, precisamente por ese intento de huida en maleta. Pues yo seguro que vas a hacer un buen debate sobre el tema. Mar viene también el editor del libro, también es una editorial de tendencia anarquista, ¿no? Sí. Y luego viene también Félix García Guillomía, es un activista político, ha sido concejal
de Galapagar, y creo que la escucharemos con mucha atención, porque tengan mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, pues hasta la próxima semana, nos despedimos. Espero que el resumen que hemos hecho, unas pinceladas, no hemos podido hacer más, no por falta de capacidad de nuestros invitados, que les sobra, sino por la falta de tiempo. Pero bueno, la próxima semana nos vemos en la tertulia de Espacios Europeos. Pues hasta la próxima. Juan Epo Domínguez se despide de ustedes.